Bienvenidos a otro fascinante viaje literario en Audiomentores. Si eres amante de los libros y las historias cautivadoras, no olvides suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras aventuras literarias. Hoy comenzamos con una obra intrigante y llena de misterio, La Perla de Toledo, escrita por el reconocido autor francés Prosper Mérimée. A lo largo de 15 capítulos, nos adentraremos en una historia que combina pasión, enigmas y un intenso drama que te mantendrá al borde de tu asiento. ¿Estás listo para descubrir la historia de Inés y su perla en Toledo? Pues acompáñame y déjate envolver por esta fascinante narración. Capítulo 1. El encuentro inesperado. La ciudad de Toledo, conocida por su rica historia y su deslumbrante belleza, siempre ha sido un lugar donde lo antiguo se mezcla con lo nuevo, lo visible se une con lo invisible. En sus estrechas calles empedradas y sus torres majestuosas, cada rincón parece guardar secretos. Pero en aquel día, algo sucedió que cambiaría la vida de un hombre para siempre. Era una tarde cálida de primavera, el sol comenzaba a descender sobre los tejados de la ciudad, tiñendo el cielo de un dorado suave. El protagonista de nuestra historia, un hombre que prefería pasar desapercibido, caminaba por las solitarias calles del casco antiguo, perdido en sus pensamientos, cuando un sonido lejano atrajo su atención. Era un canto, una melodía que parecía flotar en el aire, ligera y envolvente, casi como si fuera un susurro del viento. Se detuvo, curioso. Aquella melodía le era extraña, pero había algo en ella que lo cautivó. Decidió seguir el sonido, guiado por una fuerza invisible que lo impulsaba a avanzar sin preguntarse el porqué. Mientras avanzaba, las callejuelas se volvían cada vez más estrechas, el eco de sus pasos resonando en la tranquilidad de la ciudad. De repente, llegó a una pequeña plaza, en cuyo centro se encontraba una fuente antigua. Allí, junto a la fuente, estaba ella. La joven de la melodía. Una figura que parecía formar parte de la misma ciudad, como si estuviera hecha de la misma piedra y de los mismos susurros que habitaban las paredes de Toledo. Su rostro, parcialmente cubierto por un velo delicado, reflejaba una mezcla de serenidad y misterio. Y mientras cantaba, sus ojos brillaban con una intensidad que parecía poder ver el alma de cualquiera que se atreviera a mirarla. El hombre, por un instante, quedó paralizado, como si el tiempo se hubiera detenido. Sus ojos se encontraron con los de la joven, y en ese momento, algo pasó. No fue solo una mirada, sino un encuentro de destinos. Un lazo invisible que se formó en ese breve instante, un presagio de lo que estaba por venir. Sin embargo, la joven no pareció sorprenderse por la mirada del hombre. De hecho, ella continuó su canto, como si supiera que él estaba allí, pero también como si estuviera perdida en su propio mundo. El hombre, sin saber por qué, se acercó poco a poco, sintiendo que su presencia no alteraba en nada el curso de la escena. No era como si ella lo ignorara, sino como si no necesitara la aprobación de nadie. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre le habló, aunque su voz temblaba un poco al principio. ¿Quién eres?, preguntó, sin poder evitar la curiosidad en sus palabras. La joven dejó de cantar, pero no apartó la vista del hombre. Con un suave movimiento de la mano, retiró el velo que cubría su rostro, revelando una belleza que parecía estar fuera del tiempo. Sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban una tristeza que no se podía esconder, una melancolía que parecía haberse tejido a lo largo de los años. «Soy Inés», respondió con una voz suave y melodiosa. «¿Y tú, quién eres?». El hombre, cautivado por su presencia, se sintió un poco avergonzado por la pregunta. Sin embargo, la joven no lo miraba con juicio, sino con una curiosidad que reflejaba la misma inquietud que él sentía. «Mi nombre es, no importa», dijo él, sintiendo que, por alguna razón, su identidad no tenía relevancia en ese momento. Lo único que importaba era ella, la joven Inés. Un silencio se instaló entre ellos, pero no fue incómodo. Era como si el aire mismo estuviera cargado de algo inexplicable. La joven volvió a mirarlo con una expresión enigmática, como si ya conociera algo sobre el que él mismo no entendía. Finalmente, Inés habló, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios. «¿Qué es lo que buscas en Toledo, extraño visitante? ¿Acaso también buscas respuestas?». El hombre no pudo evitar sentirse desconcertado por sus palabras. ¿Respuestas? No sabía qué responder. No había venido buscando nada en particular, pero ahora, con ella delante de él,
Comenzaba a preguntarse si algo más profundo, algo desconocido, lo había traído hasta ese punto de la ciudad. Un sentimiento de destino comenzó a apoderarse de él, como si su presencia allí fuera el primer capítulo de una historia que apenas comenzaba a escribirse. La joven Inés, sin esperar una respuesta inmediata, dio un paso atrás, como si su canto y su presencia fueran solo una parte de un misterio mucho mayor. La perla de Toledo, murmuró ella, como si las palabras le salieran sin esfuerzo. Quizá encuentres lo que buscas en ella. Y con esas palabras, la joven se retiró, desvaneciéndose entre las sombras de las calles empedradas de Toledo, dejándolo solo con su creciente inquietud. El hombre se quedó allí, en silencio, observando el lugar donde ella había estado. En su mente, una sola palabra comenzó a resonar, una palabra que, aunque no entendía completamente, comenzaba a cobrar sentido: la perla de Toledo. Este primer capítulo establece el misterio de la historia, dejando al oyente intrigado y deseoso de saber más. ¿Qué significará la perla de Toledo? ¿Quién es Inés? Y lo más importante, ¿cómo cambiará este encuentro el destino del protagonista? Capítulo 2. La joven Inés. El hombre no tardó mucho en decidir que debía encontrarla de nuevo. Inés no era solo una joven enigmática que había cruzado su camino. Había algo en ella, algo que lo había marcado de una forma que no podía comprender. No había sido solo su belleza, ni la voz que había escuchado aquella tarde. Era algo más profundo, algo que lo atraía con fuerza. Una sensación que lo desbordaba. El día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar las calles de Toledo, él se adentró en la ciudad con un solo objetivo: encontrar a Inés. Había pasado la noche pensando en ella, en su rostro, en las palabras que le había dicho. La perla de Toledo. ¿Qué significaba eso? Recorrió las mismas calles por las que había caminado el día anterior, pero esta vez no escuchó la melodía que lo había guiado hasta ella. La ciudad parecía indiferente. Las calles de Toledo, con sus piedras gastadas y sus casas antiguas, seguían su curso sin revelarle ningún misterio. Pero él no se detuvo. Finalmente, cuando ya comenzaba a pensar que había perdido su rastro, la vio. Estaba en un rincón apartado, junto a la misma fuente en la que la había encontrado la tarde anterior. Esta vez, no cantaba. Estaba quieta, como si esperara que alguien llegara, como si supiera que él volvería. El hombre se acercó con rapidez. No había tiempo para dudas ni para pensar en lo que debía hacer. Solo había una certeza: debía hablar con ella, conocerla. Inés lo miró con una calma inexplicable, como si su presencia no fuera ninguna sorpresa. Su mirada era intensa, pero no había en ella ninguna emoción que pudiera leer claramente. Era como si fuera imposible penetrar su mente. Te esperaba, dijo Inés sin rodeos, como si el hecho de que él estuviera allí no tuviera nada de extraño. El hombre no respondió de inmediato. Estaba confundido. ¿Cómo podía saber que él iba a llegar? ¿Qué clase de poder tenía sobre la situación? Pero, en lugar de hacerle preguntas, siguió adelante, sin detenerse. No vine aquí para quedarme mirando, dijo, finalmente. El tono de su voz era firme, decidido. Quería obtener respuestas, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlas. Inés no mostró ninguna sorpresa por la actitud directa del hombre. Ella se dio la vuelta lentamente, y con un gesto, lo invitó a seguirla. Sin pensar, él la siguió por las calles laberínticas de la ciudad, siempre bajo la amenaza de perderla en cualquier esquina, pero ella caminaba con una seguridad que dejaba claro que sabía exactamente a dónde iba. Finalmente, llegaron a una casa antigua, oculta en uno de los barrios más silenciosos de Toledo. La puerta, de madera envejecida, se abrió con un crujido, y sin decir palabra alguna, Inés entró. El hombre, dubitativo por un instante, no tuvo más opción que seguirla. Cuando entró, lo primero que notó fue la oscuridad. Apenas entraba luz por las ventanas. La casa estaba silenciosa, sin rastro de vida, pero él podía sentir que algo lo observaba. La tensión aumentaba a medida que avanzaba por los pasillos, sin saber exactamente qué esperar. Finalmente, llegaron a una habitación apartada. Inés se detuvo frente a una mesa de madera, y allí, sobre un paño de terciopelo, descansaba la famosa perla de Toledo. La joya, brillante y resplandeciente, parecía desafiar la oscuridad que la rodeaba. El hombre se acercó, atraído por la perla. Era un objeto fascinante,
pero algo en su presencia le resultaba inquietante. Inés lo observó por un momento, y luego, sin mediar palabra, dijo: «Esta es la perla que todo el mundo busca. Y tú también la estás buscando, aunque no lo sepas». El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿De qué hablaba? ¿Acaso sabía más de lo que había dejado ver hasta ahora? «No entiendo», respondió, incapaz de ocultar la confusión en su voz. Inés se acercó lentamente, y en un susurro, le dijo: «La perla de Toledo no es solo una joya. Es una llave, pero no cualquier llave. Quien la posea tendrá el poder de cambiar el destino de la ciudad. O el suyo». Las palabras de Inés flotaron en el aire como una amenaza latente. El hombre se quedó en silencio, sin saber si debía creerle o si todo esto era solo una fantasía construida por ella. Inés lo miró de nuevo con esa mirada intensa, la misma mirada que había visto el día anterior, y luego, sin otra palabra, salió de la habitación. El hombre, atrapado en sus propios pensamientos y en el enigma de la perla, no pudo hacer más que seguirla. Pero ya nada sería igual. A partir de ese momento, su destino quedaría irremediablemente ligado al de la perla de Toledo, y con ella, comenzaba a desvelarse el misterio que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre la ciudad. Este capítulo avanza la trama, mostrando la determinación del protagonista y revelando la conexión directa con la perla de Toledo. La narrativa es más directa, sin adornos, con un enfoque claro en el misterio y el suspenso. Capítulo 3. El misterio de la perla. El hombre no pudo dejar de pensar en las palabras de Inés mientras caminaba por las oscuras calles de Toledo aquella noche. La perla de Toledo. Había algo en la forma en que ella lo había dicho, como si el destino ya hubiera hecho su elección y él estuviera simplemente siguiendo el curso de los acontecimientos. La joya, brillando débilmente en la habitación, era como un imán que lo atraía sin remedio. ¿Por qué ella le había mostrado la perla? ¿Qué significado tenía realmente? La idea de que ese objeto tuviera el poder de cambiar el destino lo inquietaba, pero a la vez, algo dentro de él lo empujaba a seguir buscando respuestas. Al día siguiente, sin perder tiempo, regresó a la misma casa. Inés no estaba allí, pero la perla seguía en su lugar, sobre el paño de terciopelo, como si esperara a que él llegara. Sin embargo, algo en la atmósfera había cambiado. El silencio se sentía más denso, más pesado, como si la ciudad misma estuviera aguardando que él tomara una decisión. Sin pensarlo demasiado, el hombre se acercó a la mesa y levantó la perla. Era más pequeña de lo que había imaginado, pero en su superficie reflejaba la luz de una manera extraña, como si tuviera vida propia. Mientras la sostenía, comenzó a sentir una presión en su pecho, como si algo en su interior estuviera despertando. En ese momento, la puerta de la casa se abrió de golpe. El hombre se giró rápidamente. Inés apareció, esta vez con una expresión más seria, casi distante. No parecía tan acogedora como la primera vez. La intensidad de su mirada era inconfundible, y en su rostro se dibujaba una mezcla de preocupación y determinación. «¿Por qué la has tocado?», preguntó ella, su voz tensa, casi acusatoria. El hombre no supo qué responder de inmediato. La pregunta lo tomó por sorpresa, y por un momento, se sintió vulnerable, como si hubiera cometido un error irreparable. Pero, al mismo tiempo, la curiosidad lo embargaba. Sabía que no podía retroceder. «Quiero entender», dijo finalmente, con una voz firme. «Quiero saber qué es esta perla y por qué tú y todos en esta ciudad parecen temerle». Inés lo observó un momento más, luego suspiró. Se acercó a él con pasos lentos, y sin decir palabra, tomó la perla de sus manos. Al hacerlo, pareció relajarse, como si la perla tuviera el poder de calmar sus nervios. «Esta no es una joya común», dijo, con voz baja pero clara. «Es un objeto antiguo, lleno de historia. Y no se trata solo de lo que es, sino de lo que representa». El hombre la miró fijamente, sin dejar de observar cómo la luz reflejaba en la superficie de la perla, creando destellos extraños. Algo en su interior se removió. ¿Qué historia tan oscura podía tener este objeto? Inés continuó, su voz ahora más grave, como si las palabras estuvieran forzadas a salir de su boca, como si llevaran siglos aguardando este momento. La perla de Toledo ha sido codiciada por generaciones. Pero no solo por su belleza. Quienes han buscado esta perla lo han hecho porque creen que tiene un poder antiguo, un poder que puede alterar el curso de la historia. Muchos han intentado poseerla,
pero pocos han sobrevivido para contar la historia. El hombre frunció el ceño. Esta historia no era la que esperaba. No hablaba de riqueza, ni de poder material. Había algo más profundo, algo que iba más allá de la simple ambición. ¿Y qué poder es ese?, preguntó, sintiendo que cada palabra que salía de su boca lo acercaba más a un abismo del cual no podría escapar. Inés dejó la perla sobre la mesa, como si ya no quisiera tocarla más. Se dio la vuelta y caminó hasta la ventana, mirando hacia las colinas que rodeaban la ciudad. El hombre, observando sus movimientos, sintió que una pesada carga de incertidumbre se posaba sobre él. Algo estaba por revelarse. Este poder, comenzó ella, con una voz que parecía venir de otro tiempo, ha sido el causante de muchas tragedias en Toledo. No es solo una joya. Es un vínculo con el pasado, con algo mucho más grande y más peligroso. Aquellos que han intentado desentrañar sus secretos han pagado un precio alto. Algunos han desaparecido sin dejar rastro, otros han sido consumidos por la locura. El hombre dio un paso hacia ella, sintiendo que, a pesar de las advertencias, algo dentro de él lo impulsaba a seguir. Quería saber más. Necesitaba entender. ¿Qué quieres decir con el precio?, preguntó, con voz decidida. Inés se giró, su expresión ahora más sombría. Sus ojos lo miraron fijamente, como si tratara de medir la fuerza de su voluntad. El precio es la vida de aquellos que se atreven a desafiar lo que no entienden, respondió, y el hombre pudo ver en su mirada que ella hablaba desde la experiencia, que conocía bien las consecuencias de lo que estaba contando. Una sensación de inquietud recorrió su cuerpo. El deseo de saber más se mezclaba con un miedo creciente. Pero algo dentro de él no podía retroceder. Algo lo mantenía atado a la perla, como si fuera una fuerza más allá de su control. Entonces, ¿por qué me has traído aquí?, preguntó, intentando comprender qué quería de él. Inés lo observó un momento, su mirada fija, decidida. Porque tú también eres parte de esta historia. No estás aquí por casualidad. Algo te ha traído hasta la perla. Y ahora, ya no hay vuelta atrás. El hombre sintió como su corazón aceleraba. Las palabras de Inés retumbaban en su mente, como un eco que se intensificaba cada vez más. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sin poder evitarlo. Ya no podía dar marcha atrás. Inés se acercó a él, colocándole la perla en las manos. Por primera vez, él notó que la perla no solo reflejaba la luz, también parecía absorberla, como si tuviera vida propia. Ahora, dijo ella con firmeza, tú eres el siguiente en la cadena. Y eso, lo quieras o no, te convierte en parte de la historia. Este capítulo sigue desarrollando el misterio en torno a la perla de Toledo, revelando su historia y los oscuros poderes que posee. Inés comienza a mostrar la gravedad de la situación, mientras el protagonista se adentra más en lo desconocido. Capítulo 4. El vínculo mortal. El hombre sostenía la perla con firmeza, sintiendo su peso en las manos, pero algo en su interior le decía que no era solo un objeto físico. Era mucho más. La presión en su pecho se intensificaba a medida que la piedra fría tocaba sus palmas. Había algo inquebrantable, algo profundo en este momento. Sabía que, de alguna forma, la perla ya había comenzado a cambiarlo. Inés observaba desde su esquina, sin decir palabra alguna. Sabía que el hombre, sin importar cuán decidido estuviera, estaba comenzando a comprender la magnitud de lo que había hecho. La perla no era solo un objeto de poder, era un ente por sí misma, un vínculo con algo mucho más grande y más peligroso de lo que él estaba dispuesto a admitir. ¿Qué hago ahora?, preguntó él, incapaz de quitarse la sensación de que cada segundo que pasaba con la perla entre sus manos lo alejaba más de la vida que conocía. No sabía si quería seguir adelante, pero tampoco sabía si podía detenerse. Era un destino inevitable, lo sentía en las entrañas. Inés se acercó, caminando con lentitud, sus pasos resonando en la habitación con una intensidad que parecía hacer eco en las paredes. Cuando estuvo frente a él, sus ojos brillaron con una mezcla de gravedad y una inexplicable tristeza. Lo que debes hacer ahora, dijo con voz suave pero firme, es comprender lo que tienes en tus manos. La perla no es solo un objeto de codicia o poder. No es algo que puedas controlar. Es algo que te controla a ti. Y una vez que te vinculas con ella, no hay vuelta atrás. El hombre la miró fijamente, sin saber si debía creerle o si simplemente estaba tratando de asustarlo. Pero la mirada de Inés no dejaba lugar a dudas.
No era una advertencia vacía. Ella hablaba con la experiencia de alguien que había visto a otro ser consumidos por lo que él ahora sostenía. ¿Y cómo sé qué hacer con ella?, preguntó, un poco más desconcertado, más intranquilo. La idea de que algo le estuviera imponiendo una dirección tan precisa sobre su vida lo desbordaba, pero no podía evitar sentirse atraído por la fuerza oculta de la perla. Inés dio un paso atrás y se cruzó de brazos. Su mirada, ahora más fría, dejó claro que ya no había tiempo para explicaciones simples. Lo que debía suceder, sucedería, con o sin su consentimiento. La perla te llevará a donde tiene que llevarte. No puedes escapar de eso. Pero si decides resistir, si decides ignorar lo que está a punto de ocurrir, entonces, las consecuencias serán aún peores. El hombre se sentó de golpe en una silla cercana, pasando sus manos por su rostro. Esto ya no parecía un simple misterio. La situación había tomado un giro oscuro, y ahora estaba en una encrucijada. Su vida, tal como la conocía, había dejado de existir. Todo lo que había sido antes, toda su seguridad, se evaporaba a medida que la perla seguía marcando el ritmo de su existencia. La idea de escapar de esta situación le rondaba la mente, pero sabía que ya no podía. No con Inés observándolo de cerca, con ese aire de quien tiene control sobre algo que es mucho más grande que él. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, mirando a Inés a los ojos con desesperación. Quería respuestas claras. Ya no le importaba la evasión ni las dudas. Inés no respondió inmediatamente. Se acercó lentamente a la mesa donde la perla descansaba y la observó por un momento. El silencio entre ellos era profundo, cargado de una tensión palpable. Finalmente, volvió a mirar al hombre. Lo que quiero de ti, no importa. Lo que importa es lo que la perla quiere de ti. Y tú, ahora, ya eres parte de eso. El hombre se levantó de la silla, incapaz de quedarse quieto. ¿Qué significaba eso? ¿Qué le quería decir con esas palabras tan crípticas? Inés continuó, como si hubiera leído sus pensamientos. La perla tiene una historia. Una historia que no muchos conocen. Los que lo hacen, los que han intentado desentrañarla, todos han pagado un precio por ello. Pero tú no eres como ellos. Tienes algo que ellos no tenían, la capacidad de decidir. La respuesta lo confundió aún más. ¿Decidir qué? ¿Qué podía decidir ahora? Ya había tocado la perla, ya había sido arrastrado a todo esto. ¿Qué posibilidad de decisión quedaba? Pero antes de que pudiera formular más preguntas, Inés lo miró con dureza. La perla te llevará hacia el pasado. Hacia los orígenes de Toledo, hacia las personas que antes que tú intentaron desentrañar sus secretos. Pero no olvides, cada paso que des hacia el pasado, traerá consigo un precio. Y no solo te arriesgas tú. El hombre apretó los dientes, comprendiendo lentamente lo que Inés intentaba transmitirle. La perla no solo era un pasaje hacia lo desconocido. Era un puente entre el presente y el pasado, y al cruzarlo, corría el riesgo de arrastrar a otros con él. ¿Estaba dispuesto a pagar ese precio? ¿Podría soportar lo que descubriría? Inés comenzó a caminar hacia la puerta, y al girarse por última vez, dijo con una calma inquietante. Cuando decidas lo que quieres hacer, nos encontraremos de nuevo. Hasta entonces, cada momento será un paso más cerca del destino. Ya no tienes control. Ya no hay vuelta atrás. El hombre miró la perla en sus manos una vez más. Algo lo empujaba a seguir, a comprender, a desentrañar los secretos oscuros que ella guardaba. No sabía si podía resistirse, pero algo dentro de él lo empujaba hacia adelante. Así, con la perla en su posesión y el destino acechando a su espalda, el hombre comenzó a entender que su vida había cambiado para siempre. Este capítulo avanza la narrativa hacia la inevitable conexión entre el protagonista y la perla, intensificando la sensación de fatalidad y de no poder escapar del destino que se avecina. Inés sigue siendo una figura de misterio, pero también la guía de este viaje oscuro y peligroso. Capítulo 5. La visión del pasado. El día siguiente comenzó como cualquier otro en Toledo, pero el hombre ya no veía la ciudad con los mismos ojos. La perla, ahora guardada cuidadosamente en su bolsillo, parecía emitir una energía extraña, algo que le recorría el cuerpo cada vez que la tocaba. Sentía un peso, una presión invisible sobre sus hombros, como si la misma ciudad estuviera siendo arrastrada por un destino inevitable, uno que ya no podía evitar. Inés le había dejado claro que no había marcha atrás,
pero el miedo seguía latente en su mente. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo debía proceder? El hombre no tenía respuestas, pero sabía que la perla comenzaba a influir en él. Cada momento de reflexión, cada segundo en que se mantenía cerca de ella, sentía una creciente necesidad de descubrir más, de ir más allá de lo que ya le había mostrado. Decidió caminar por las calles de Toledo, como si el aire fresco pudiera despejar su mente, pero, al igual que las sombras en las calles empedradas, su mente seguía siendo un laberinto. La perla lo había elegido, y sin saber cómo, él también había aceptado ser parte de este juego antiguo y peligroso. Fue entonces, mientras caminaba por una de las calles estrechas, que algo extraño ocurrió. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La perla, que había permanecido en su bolsillo, comenzó a vibrar con una intensidad creciente. Al principio, pensó que era su imaginación, pero pronto la vibración se hizo más fuerte, más presente. Al sacar la perla de su bolsillo, pudo ver cómo comenzaba a brillar, una luz tenue que parecía provenir del interior de la joya misma. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, su visión comenzó a distorsionarse. La calle se desvaneció ante sus ojos, y lo que antes había sido familiar se transformó. Se sintió desorientado, como si estuviera siendo transportado a otro tiempo. Los edificios que lo rodeaban ya no eran los mismos. Las piedras empotradas en las paredes parecían más antiguas, los rostros de las personas cambiaban, como si las sombras del pasado se materializaran a su alrededor. Estaba en Toledo, pero no en la Toledo que conocía. Estaba en una versión de la ciudad que parecía haber sido detenida en el tiempo. Las personas que pasaban no parecían notarlo, no reaccionaban a su presencia. Él era un espectador, atrapado en una visión que lo dejaba sin aliento. De repente, un hombre apareció frente a él, vestido con ropas que no pertenecían a su época. Era un hombre de aspecto severo, con ojos penetrantes que parecía mirar más allá de él, como si ya lo conociera. El hombre en la visión dio un paso hacia él y le habló, aunque no pronunció ninguna palabra. Sin embargo, el hombre sintió que las palabras se estaban transmitiendo directamente a su mente, como si la realidad se hubiera deshecho y los pensamientos pudieran viajar a través del tiempo. ¿Por qué has venido? La voz resonó en su cabeza, fuerte y clara, como un eco lejano. El hombre no pudo responder, atrapado en la intensidad de la experiencia. ¿Quién era este hombre? ¿Y cómo sabía que él estaba allí? El ser continuó, aunque no se movió ni un paso. Su presencia era dominante, como si su sola existencia pudiera alterar el curso del tiempo. Tú no perteneces a este tiempo. No deberías estar aquí. Pero la perla te ha traído. Ahora estás atrapado en los hilos del destino, y no puedes escapar. El hombre trató de hablar, pero no pudo. Sus palabras no salían. La visión continuó sin darle tiempo para procesar lo que ocurría. La perla siempre ha elegido a alguien como tú, alguien que busca respuestas. Pero esas respuestas tienen un precio. Cada vida que ha tocado la perla ha dejado una huella, y cada huella ha dejado a alguien más perdido, atrapado en este ciclo eterno. La ciudad, como un reflejo distorsionado, comenzó a desvanecerse. El hombre se encontraba de nuevo en la misma calle que había recorrido antes, pero ahora estaba solo. La visión había desaparecido tan rápidamente como había llegado, y el mundo a su alrededor parecía más real, aunque con una sensación extraña de distanciamiento. Algo había cambiado. Algo dentro de él ya no era igual. El hombre, tembloroso, volvió a mirar la perla, que aún en sus manos brillaba débilmente. El peso de lo que había experimentado lo aplastaba. La visión del pasado, ese hombre desconocido, las palabras que le había dicho, todo eso seguía martillando en su mente. No podía continuar ignorando lo que la perla significaba. Ya no podía. Y sin embargo, sentía que su destino estaba entrelazado con el de la ciudad, como si la historia misma hubiera decidido tomar un rumbo irreversible. El silencio lo envolvía, pero las palabras del hombre que había visto seguían resonando en su cabeza, retumbando en cada rincón de su conciencia. La perla te ha traído aquí. Ahora es tu destino. Y el precio será alto. Cada palabra parecía hacerse más pesada. La sensación de estar atrapado se volvía más intensa, pero también lo era la necesidad de seguir adelante, de desentrañar lo que estaba ocurriendo. ¿Qué debía hacer con la perla? ¿Qué era lo que realmente quería de él? ¿Por qué lo había elegido? El hombre caminó sin rumbo fijo, perdido en sus pensamientos,
mientras el brillo de la perla parecía acompañarlo, como si la ciudad entera lo estuviera observando, esperando que tomara una decisión. Pero no tenía respuesta. Solo sabía que, al igual que la perla, él ya estaba atrapado en algo mucho más grande que él mismo. Este capítulo profundiza en la conexión entre el protagonista y la perla, llevando al hombre a experimentar una visión del pasado, donde se le muestran advertencias de lo que está por venir. La percepción de la ciudad cambia, y la sensación de estar atrapado en un destino ineludible se intensifica. Capítulo 6. La sombra del pasado. El hombre se despertó al amanecer, con la mente todavía nublada por la visión extraña que había experimentado la noche anterior. Los ecos de las palabras del hombre del pasado seguían resonando en su mente, como un murmullo persistente que no podía callar. La ciudad de Toledo, con sus estrechas callejuelas y las torres de las iglesias que se alzaban como centinelas en la distancia, ahora parecía mucho más pesada, como si la historia misma lo observase con ojos que nunca se cerraban. Con la perla guardada en su bolsillo, comenzó su día, pero no podía deshacerse de la sensación de estar siendo seguido, de estar atrapado en un curso de eventos que ya no podía controlar. La visión del pasado había sido un recordatorio cruel de que su vida ya no le pertenecía. La perla lo había elegido, y ahora formaba parte de algo mucho más grande que su entendimiento. Decidió ir a la biblioteca de Toledo, el lugar donde la historia de la ciudad estaba preservada, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre lo que estaba sucediendo. Sabía que, para comprender lo que le esperaba, debía aprender más sobre la perla y su conexión con la ciudad. La biblioteca era un antiguo edificio de piedra, con paredes que respiraban siglos de conocimiento. Las estanterías estaban llenas de textos polvorientos y pergaminos que parecían contener secretos olvidados. Mientras recorría las mesas de lectura, su mirada se posó en un libro antiguo que parecía tener algo especial. La encuadernación de cuero estaba gastada, y el dorso de las páginas parecía haber sido tocado por manos que habían buscado incansablemente respuestas. El hombre abrió el libro con cuidado, y comenzó a leer en silencio. En las primeras páginas, las palabras parecían estar escritas en un idioma antiguo, casi ilegible. Pero al dar vuelta a las hojas, algo comenzó a emerger. Un relato se iba desarrollando lentamente ante sus ojos, uno que parecía estar directamente relacionado con la perla de Toledo. El texto hablaba de un grupo de artesanos, hábiles joyeros que trabajaban en la ciudad siglos atrás, quienes habían creado una joya tan perfecta que, según la leyenda, contenía el alma de la ciudad misma. La perla había sido un objeto de adoración y temor, pues aquellos que la poseían parecían ganar poder, pero al mismo tiempo, sus vidas quedaban marcadas por la tragedia. El hombre pasó página tras página, sumergido en el relato. Cada línea parecía conectarse con la visión que había tenido: la ciudad antigua, las figuras misteriosas, la sombra del hombre en el pasado. Según el libro, aquellos que buscaban la perla eran atraídos por un deseo incontrolable de poder, pero el precio por poseerla era la destrucción de todo lo que amaban. La perla no solo era un objeto de belleza, sino una carga mortal. A medida que el hombre leía, se dio cuenta de que la perla de Toledo no solo representaba un vínculo con el pasado, sino también una maldición que se había transmitido de generación en generación. Cada portador de la joya había sido consumido por su deseo, cada uno había sucumbido a la sombra de la perla, y ninguno había escapado ileso. Mientras repasaba las páginas, un pasaje en particular captó su atención. La perla no elige a quien la posee, sino a quien está dispuesto a perderlo todo. El precio es la vida misma, no solo la del portador, sino de todos los que lo rodean. El deseo de poder es lo que trae la perdición, pero también lo que convierte al portador en una parte de la historia eterna. Quien la toca nunca será olvidado, pero siempre será recordado como un ser marcado por la oscuridad. El hombre cerró el libro de golpe, una sensación de horror apoderándose de él. Cada palabra parecía haber sido escrita para describir su propio destino. No era solo un testigo de la historia, era parte de ella. Y el precio que tendría que pagar por su curiosidad y por su deseo de entender sería mucho más alto de lo que jamás habría imaginado. Con la mente aún agitada por lo que había leído, salió de la biblioteca. La ciudad ya no era la misma. Las sombras parecían moverse con una vida propia, y cada esquina escondía algo más allá de lo visible. La gente que pasaba a su lado no lo miraba, pero él podía sentir sus ojos en él, como si todo el mundo supiera que algo estaba a punto de suceder. Decidió regresar a la casa de Inés, con la esperanza de encontrar más respuestas.
Tal vez ella sabía más de lo que había compartido hasta ahora. Pero, al llegar, la puerta estaba cerrada. Golpeó con fuerza, pero no hubo respuesta. El hombre dudó. Algo no estaba bien. Algo en la atmósfera había cambiado, y la sensación de estar siendo observado se hacía más intensa. De repente, escuchó un sonido proveniente del interior de la casa. Era un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando, pero con una voz apagada, como si intentara mantenerse en secreto. El hombre empujó la puerta con cautela y entró lentamente. La sala estaba oscura, y una figura sombría estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la ciudad. Cuando se giró, el hombre pudo ver que no era Inez. Era una figura masculina, de rostro oculto por una capa oscura. ¿Quién eres?, preguntó el hombre, su voz tensa por el miedo que comenzaba a crecer dentro de él. La figura permaneció en silencio un momento, y luego, con una voz grave y fría, respondió: «Soy el último en la cadena. Y la perla te ha marcado. Ahora, no hay escapatoria». El hombre retrocedió un paso, el miedo apoderándose de él. La figura se acercó con lentitud, y cada paso parecía hacer que la oscuridad en la habitación se volviera más densa. «La perla no es solo una joya», continuó la figura, acercándose cada vez más. «Es un vínculo con algo más antiguo. Algo que nunca se detiene. Y tú has despertado la bestia que duerme en las sombras de Toledo». El hombre, sintiendo la amenaza en el aire, se quedó paralizado. Ya no era solo una cuestión de entender la perla. Ahora, su propia vida estaba en juego. Este capítulo profundiza en el pasado oscuro de la perla de Toledo y sus efectos devastadores sobre aquellos que la poseen. El hombre comienza a entender la verdadera magnitud de su destino y las repercusiones de haber tocado la perla. Además, introduce un nuevo personaje misterioso que parece conocer más de lo que el protagonista está dispuesto a aceptar. Capítulo 7. El último guardián. El hombre se quedó inmóvil, sintiendo el peso de la presencia de la figura encapuchada que se cernía sobre él en la oscuridad de la casa de Inez. Afuera, la ciudad de Toledo seguía su curso como si nada estuviera ocurriendo, pero dentro de esas paredes, algo antiguo y peligroso estaba despertando. «No hay escapatoria», repitió la figura con voz firme. «La perla te ha elegido, y ahora formas parte de su historia». El hombre tragó saliva, tratando de contener el miedo que se apoderaba de su cuerpo. «¿Quién eres? ¿Dónde está Inez?». La figura dio un paso adelante, saliendo de la penumbra. Su rostro, ahora visible bajo la tenue luz de la lámpara, era el de un hombre mayor, con la piel curtida por los años y una mirada fría e impenetrable. «Soy el último guardián de la perla», respondió con voz áspera. «He seguido su rastro durante generaciones, observando cómo el destino de los hombres se entrelaza con su poder. Y tú», su mirada se clavó en el protagonista, «tú has despertado su voluntad». El hombre sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No pedí esto», dijo con un hilo de voz. «Yo solo». «¿Solo qué?», lo interrumpió el guardián. «¿Solo la encontraste? ¿Solo la tocaste?». «No, muchacho. La perla no aparece ante cualquiera. Se revela solo ante aquellos dispuestos a cargar su peso, a pagar su precio». El protagonista apretó los puños. No entendía por qué, pero la ira comenzaba a bullir dentro de él. «Dime qué está pasando», exigió, dando un paso adelante. «¿Qué es realmente la perla? ¿Por qué me eligió?». El guardián lo observó por un momento antes de suspirar. «Porque tienes algo que perder». Las palabras lo golpearon como una tormenta. «¿Qué quieres decir?». El viejo se giró y caminó hacia una mesa cubierta con un paño oscuro. Con un movimiento lento, retiró la tela, revelando un antiguo manuscrito. El papel estaba amarillento por el tiempo, con inscripciones en una caligrafía tan detallada que parecía más un dibujo que palabras. «Esta es la historia de la perla», susurró el guardián. «Su verdadero origen». El hombre se acercó y leyó las primeras líneas. «Forjada en el corazón de una traición, la perla no es una simple joya. Es un juramento incumplido, una deuda de sangre. Cada alma que la ha poseído ha sido marcada por su historia, por la tragedia que la originó. No hay escape para aquellos que la tocan, porque al hacerlo, se convierten en parte de su maldición». El aire en la habitación se volvió más pesado. El hombre levantó la vista, sus ojos reflejando la confusión y el miedo que lo invadían.
Esto no es posible, murmuró. El guardián sonrió con tristeza. Lo es. Y ahora lo entiendes. El hombre sintió un impulso de arrojar la perla, de deshacerse de ella y huir de aquel destino que se cerraba sobre él. Pero en el fondo, sabía que no podía. Algo dentro de él lo retenía. El guardián lo observó en silencio antes de decir: si realmente deseas respuestas, hay un lugar al que debes ir. El hombre levantó la vista. ¿Dónde? El guardián se acercó y, con un tono más sombrío, susurró: a la cripta bajo San Juan de los Reyes. Allí, encontrarás la verdad, si estás dispuesto a enfrentarla. El protagonista sintió como su destino se sellaba en ese momento. La perla, la historia, la maldición, todo lo arrastraba hacia un punto sin retorno. Y en lo más profundo de su ser, sabía que no podía negarse. Sin otra opción, tomó aire y asintió. Llévame allí. El guardián sonrió levemente, como si supiera que el hombre acababa de condenarse a sí mismo. Muy bien, dijo. Pero recuerda, una vez que cruces esa puerta, no habrá marcha atrás. Y con esas palabras, la noche cayó sobre Toledo, oscura y expectante, mientras el destino de la perla seguía tejiendo su red invisible. Este capítulo introduce al guardián de la perla, un personaje clave que revela más sobre la maldición y su historia. También deja al protagonista con una decisión imposible de evitar: adentrarse en la cripta y descubrir la verdad. Capítulo 8. La cripta de los condenados. El aire de la noche era denso cuando el hombre y el guardián avanzaron por las calles empedradas de Toledo. El sonido de sus pasos resonaba en los callejones estrechos, mezclándose con el murmullo del viento que susurraba entre las antiguas piedras. El guardián caminaba en silencio, con la determinación de quien conoce demasiado bien el camino. El destino estaba claro: la cripta bajo San Juan de los Reyes. El hombre no podía evitar sentir una extraña sensación de inevitabilidad. Todo lo que había vivido desde que encontró la perla lo conducía hasta aquí. Era como si la historia ya estuviera escrita y él solo fuera un actor en una obra ya representada 1000 veces antes. ¿Por qué allí?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. El guardián no se detuvo, pero su voz sonó grave al responder: porque allí yace el primero. Un escalofrío recorrió la espalda del hombre. ¿El primero? El viejo asintió. El primer portador de la perla. El que la forjó, el que selló su destino y el de todos los que la han poseído. Si quieres entender el peso de lo que cargas, debes verlo con tus propios ojos. El protagonista sintió un nudo en el estómago. Cada respuesta traía más preguntas, y cada paso lo acercaba a algo que ya no estaba seguro de querer conocer. El descenso. Llegaron finalmente al monasterio de San Juan de los Reyes, una imponente estructura de piedra con altos muros y relieves góticos que parecían cobrar vida bajo la luz de la luna. No había nadie alrededor. A esas horas, Toledo dormía. El guardián se acercó a una de las puertas laterales, oculta a la vista. Con movimientos precisos, deslizó una llave antigua en la cerradura y la puerta se abrió con un crujido. «Entra», ordenó. El hombre dudó por un instante, pero luego cruzó el umbral. No había vuelta atrás. Dentro, el monasterio estaba en penumbras, con una atmósfera cargada de historia y secretos. Avanzaron por un pasillo angosto hasta llegar a una gran escalinata de piedra que descendía en espiral hacia la oscuridad. Era como si estuvieran bajando a otro mundo. A medida que descendían, el aire se volvía más frío, más denso. La única luz provenía de una antorcha que el guardián encendió antes de entrar. El protagonista sintió que el tiempo se volvía irrelevante allí abajo. No sabía si llevaba minutos o siglos bajando. Finalmente, la escalera terminó en una gran sala subterránea. Era la cripta. El primer portador. La cripta estaba llena de nichos y lápidas cubiertas de inscripciones antiguas. El guardián se acercó a una tumba en particular, más grande que las demás, y pasó la mano por la piedra. «Aquí está», murmuró. El hombre se acercó y pudo leer la inscripción tallada en la piedra. «Aquí descansa Fernando de la Torre, el primer guardián de la perla de Toledo. Que su alma encuentre la paz que le fue negada en vida». El protagonista sintió un escalofrío. Fernando de la Torre. Ese nombre parecía sacado de otra era, y sin embargo, de algún modo, sentía que lo conocía. Él fue el primero en poseer la perla, explicó el guardián. Un maestro joyero,
un hombre ambicioso que quiso crear la joya perfecta, y lo logró. Pero no comprendió que la perfección siempre tiene un precio. El guardián sacó un cuchillo de su túnica y, con un movimiento preciso, hizo un pequeño corte en su propia palma. Luego dejó que unas gotas de sangre cayeran sobre la tumba. El hombre iba a protestar, pero entonces, algo cambió. El suelo tembló ligeramente y la temperatura descendió aún más. Un viento inexplicable recorrió la cripta. Y luego, la tumba se abrió. Con un crujido de piedra contra piedra, la losa se deslizó, dejando ver un interior oscuro. De allí emergió un susurro, un murmullo que no pertenecía a este mundo. El protagonista sintió que su corazón se detenía. Algo estaba despertando. Y entonces, vio los ojos. En el interior de la tumba, una figura se incorporó lentamente. Sus ropajes estaban raídos por el tiempo, su rostro era una calavera cubierta de piel seca y arrugada, pero en sus cuencas vacías brillaban 2 puntos de luz espectral. ¿Quién? Susurró el espectro con voz quebrada. Ha despertado mi condena. El protagonista sintió que todo su cuerpo se paralizaba. El primer portador de la perla estaba ante él, y no parecía haber encontrado descanso. El guardián, sin inmutarse, dio un paso adelante. Él necesita respuestas, Fernando. Dáselas. La calavera giró su cabeza lentamente hacia el protagonista y lo miró fijamente. Tú, la llevas contigo, la sientes, ¿verdad? Su voz era un eco de siglos pasados, un sonido que parecía venir desde el abismo del tiempo. La perla, te llama. El hombre sintió un hormigueo en su bolsillo. La perla estaba reaccionando. ¿Qué es realmente esta joya? Preguntó, su voz apenas un susurro. Fernando de la Torre inclinó la cabeza y luego, con una voz temblorosa, pronunció las palabras que cambiarían todo. La perla, no es una joya. Es un alma atrapada. El aire en la cripta pareció arremolinarse. El protagonista sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. ¿Un alma? ¿De quién? La calavera sonrió, o al menos lo intentó. Del único hombre, que jamás debió morir. Un estruendo resonó en la cripta y la luz de la antorcha parpadeó. Y entonces, todo se volvió oscuridad. Este capítulo revela una parte clave del misterio de la perla, presentando al espíritu de Fernando de la Torre y dejando abierta la pregunta más aterradora. ¿Quién es el alma atrapada en la perla? Capítulo 9. El secreto de la perla. La oscuridad se cernió sobre la cripta como un manto sofocante. El protagonista sintió como el aire se volvía espeso, como si la misma piedra a su alrededor estuviera absorbiendo la luz y el calor. El guardián permanecía impasible, como si ya hubiera presenciado aquello antes. En cambio, el protagonista sintió el impulso de huir, pero sus piernas estaban clavadas al suelo, incapaces de moverse. ¿Un alma atrapada? Murmuró, apenas encontrando fuerzas para hablar. La calavera de Fernando de la Torre pareció inclinarse hacia él, los puntos de luz en sus cuencas fijas en su rostro. El alma de un traicionado, susurró el espectro. De un hombre que fue sacrificado para forjar lo que ahora tienes en tu poder. Las palabras parecieron resonar en los muros de la cripta, rebotando en ecos imposibles. El protagonista sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Sacrificado? El guardián, que hasta ahora había permanecido en silencio, dio un paso adelante. La perla no es una joya común, dijo con solemnidad. No fue creada por manos ordinarias, ni con materiales de este mundo. Fue sellada con la sangre de un inocente, de alguien que jamás debió morir. El protagonista sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era? Fernando de la Torre pareció sonreír de forma siniestra. Un hombre cuyo nombre fue borrado de la historia. Pero su esencia, su sufrimiento, siguen aquí. Dentro de la perla. El protagonista instintivamente llevó la mano al bolsillo donde guardaba la joya. La sintió arder contra su piel, como si reaccionara a la revelación. ¿Cómo ocurrió? Preguntó con la voz temblorosa. El espectro suspiró, como si el peso de los siglos lo aplastara incluso en la muerte. Hace siglos, cuando Toledo era aún un crisol de culturas y secretos, un maestro joyero llamado Fernando de la Torre, su propia voz tembló al decirlo, fue encargado de crear la joya más perfecta jamás vista. Un encargo de la nobleza, una obra que marcaría su legado para siempre. El protagonista escuchaba con el corazón latiéndole en el pecho. Pero la perfección tiene un precio,
continuó el espectro. La joya no podía ser meramente un objeto, debía poseer algo más. Algo eterno. Hizo una pausa, y luego su voz descendió a un susurro. Un alma. El protagonista sintió un frío helado recorrerlo. ¿Cómo? ¿Cómo sellaste un alma en la perla? El espectro bajó la cabeza. Por traición. El guardián miró al espectro con severidad. Cuenta la verdad, Fernando. Dile lo que hiciste. El antiguo joyero pareció estremecerse, y luego, con una voz quebrada, confesó. Tomé a mi aprendiz. Un joven noble, ingenuo, con un talento que incluso yo envidiaba. Lo llevé a mi taller con la excusa de enseñarle, y lo sacrifiqué. El protagonista sintió una ola de náuseas. ¿Lo mataste? El espectro asintió lentamente. Su alma quedó atrapada en la perla. Sellada en su luz, en su resplandor eterno. Desde ese día, la perla no fue solo una joya. Se convirtió en una prisión. El silencio en la cripta era opresivo. El protagonista sintió que su mente se nublaba. La perla, que había parecido una simple gema al principio, ahora era algo más, un testigo de un crimen atroz. ¿Por qué sigue maldita? Preguntó, tratando de entender el peso de la historia. Fernando de la Torre alzó la mirada con una expresión de sufrimiento. Porque las almas traicionadas no descansan. Su rabia, su dolor, impregnan todo lo que tocan. Cada dueño de la perla ha sentido su influencia, ha sido consumido por su poder. Algunos han caído en la locura, otros en la desesperación, pero nadie ha escapado. El protagonista apretó los dientes. ¿Y qué se supone que haga yo? El guardián finalmente intervino. Tienes dos opciones, dijo con gravedad. Mantener la perla y cargar con su destino, o buscar la forma de liberarla. El protagonista sintió el peso de la elección sobre sus hombros. ¿Cómo la libero? Fernando de la Torre lo miró con intensidad. Debes encontrar el lugar donde ocurrió el sacrificio. Solo allí, se puede romper la maldición. El protagonista sintió que la perla en su bolsillo se estremecía. El destino lo estaba arrastrando hacia el corazón del misterio. Respiró hondo y, con una determinación que no sabía que tenía, dijo. Llévenme allí. Este capítulo revela el origen de la perla y su maldición, además de poner al protagonista en una encrucijada, cargar con la joya o intentar liberarla. Capítulo 10. El taller olvidado. El protagonista sentía el peso de las palabras de Fernando de la Torre clavarse en su mente como un puñal. La perla en su bolsillo ardía como si estuviera viva, como si el alma atrapada dentro reaccionara a la verdad recién revelada. Debes encontrar el lugar donde ocurrió el sacrificio, había dicho el espectro. Solo allí, se puede romper la maldición. El guardián miró al protagonista con la seriedad de quien entiende la gravedad del momento. Si realmente deseas terminar con esto, debemos ir al lugar donde todo comenzó, dijo. El taller de Fernando de la Torre. El nombre resonó en la cripta, y el propio espectro pareció estremecerse. Aún está allí, susurró, con un tono que mezclaba terror y resignación. Nadie ha vuelto desde aquella noche. El taller quedó sellado, y con él, todo lo que hice. El protagonista tragó saliva. Entonces vamos. El guardián asintió, pero antes de girarse, miró al espectro con severidad. Tú también vendrás, Fernando. Es hora de que enfrentes lo que hiciste. El espectro no respondió de inmediato. Por un instante, el protagonista creyó ver algo parecido a tristeza en aquel rostro descarnado. Finalmente, la calavera asintió con lentitud. Que así sea. El camino al pasado. Salieron de la cripta en un silencio sepulcral. La noche toledana se extendía sobre ellos, con la luna derramando su luz sobre las calles empedradas. La ciudad dormía, pero los fantasmas de su historia seguían despiertos. El guardián los guió por callejones cada vez más estrechos y antiguos. El camino parecía hundirse en el pasado, alejándolos del Toledo moderno. Finalmente, llegaron a un callejón sin salida donde una pared de piedra, cubierta de musgo y grietas, bloqueaba el paso. Aquí es, dijo el guardián. El protagonista frunció el ceño. ¿Aquí? Solo hay un muro. El guardián extendió la mano y la apoyó sobre la piedra. Susurró unas palabras en un idioma que el protagonista no reconoció. Entonces, algo cambió. La pared tembló y, lentamente,
una línea se formó en el centro. El muro no era un muro. Era una puerta sellada. Con un último crujido, la piedra se abrió, revelando un pasadizo oscuro. «Adelante», dijo el guardián. El protagonista miró el umbral con el corazón latiéndole en el pecho. Al otro lado no solo le esperaba un taller, sino la verdad completa de la perla. El taller maldito. Dentro, el aire era denso, viciado por siglos de olvido. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, pero los muebles y herramientas seguían allí, como si el tiempo se hubiera detenido. El protagonista encendió una linterna y recorrió el lugar con la mirada. Mesas llenas de instrumentos de joyería, bocetos de diseños, y en el centro, un gran yunque cubierto de manchas oscuras. Fernando de la Torre, al cruzar la entrada, se quedó inmóvil. Incluso en su forma espectral, parecía temer ese lugar. «Aquí es donde lo hice», susurró. El protagonista se acercó al yunque y pasó la mano por la superficie. Un escalofrío lo recorrió. La perla en su bolsillo vibró con fuerza. «Aquí, mataste a tu aprendiz». El espectro asintió lentamente. El guardián observó el lugar con solemnidad. Si la maldición puede romperse, es aquí donde debe hacerse. Pero para liberarlo, debes estar dispuesto a enfrentarlo. El protagonista sintió la presión en su pecho aumentar. «¿Cómo?». El guardián se acercó al yunque y colocó una pequeña daga sobre la superficie. «La perla se selló con sangre», dijo con voz grave. «Y con sangre debe romperse». El protagonista entendió. Debía ofrecer su propia sangre. Pero antes de hacerlo, una última verdad debía revelarse. Fernando de la Torre alzó su calavera y lo miró fijamente. «Antes de que lo hagas, debes saber quién es el alma dentro de la perla». El protagonista sintió que el aire se volvía irrespirable. «¿Quién es?». El espectro hizo una pausa. Luego, con una voz quebrada, pronunció un nombre. Un nombre que el protagonista conocía demasiado bien. Un nombre que siempre había estado en su historia, pero que jamás había querido recordar. Y en ese instante, el pasado y el presente colisionaron. Este capítulo deja el suspenso en su punto más alto. El protagonista está a punto de descubrir la identidad del alma atrapada en la perla y enfrentarse a la decisión final. Capítulo 11. El nombre olvidado. El silencio en el taller era sofocante. Solo se escuchaba la respiración agitada del protagonista y el leve zumbido de la perla en su bolsillo. Fernando de la Torre, con su calavera iluminada por la tenue luz de la linterna, pronunció el nombre con voz temblorosa. «Diego. Diego de Alcázar». El protagonista sintió un golpe en el pecho, como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. Ese nombre, lo conocía. Su mente se agitó en una tormenta de recuerdos confusos. Imágenes de un pasado que creía enterrado surgieron como espectros. «Eso no puede ser», susurró, negando con la cabeza. Pero el espectro asintió con lentitud. «El alma atrapada en la perla, es de Diego de Alcázar». El protagonista cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Diego de Alcázar, su propio ancestro. Un hombre cuya historia siempre estuvo rodeada de misterio, de rumores inconexos sobre su desaparición. Y ahora, todo tenía sentido. «¿Mi familia ha llevado esta perla por generaciones sin saber la verdad?». El guardián miró al protagonista con gravedad. «No lo sabían, pero lo sentían. Cada uno de tus antepasados que tuvo esta joya sufrió su peso, su influencia. Murieron jóvenes, en extrañas circunstancias, o cayeron en la locura». El protagonista apretó los dientes. «Por eso siempre sentí algo extraño en ella. Porque lleva la sangre de mi propia familia». El espectro de Fernando pareció más frágil que nunca. «Ahora lo entiendes», dijo en un susurro. «Mi pecado no solo destruyó una vida, sino toda una descendencia». El protagonista sintió el peso del destino sobre sus hombros. No era solo un testigo en esta historia, era la última pieza en una tragedia de siglos. Y ahora, tenía la oportunidad de acabar con ella. El ritual de liberación. El guardián tomó la daga y la extendió hacia el protagonista. «Solo la sangre de su linaje puede romper el sello. Solo tú puedes liberarlo». El protagonista tomó la daga con manos temblorosas. Miró la perla, sintiendo cómo la energía dentro de ella se agitaba con más intensidad. Diego de Alcázar, su ancestro, su sangre, su legado.
Respiró hondo. ¿Qué debo hacer? El guardián señaló el yunque. Coloca la perla sobre el yunque. Luego, deja que tu sangre la toque. Si el alma aún conserva su fuerza, será liberada. El protagonista tragó saliva y sacó la perla del bolsillo. Era hermosa, demasiado perfecta, pero ahora sabía lo que representaba. Ya no era una joya. Era una prisión. La colocó sobre el frío metal del yunque. Luego, sin dudar más, levantó la daga y la deslizó sobre la palma de su mano. Un hilo de sangre corrió entre sus dedos y cayó sobre la perla. La ira de Diego de Alcázar. El efecto fue inmediato. La perla vibró violentamente sobre el yunque, emitiendo un resplandor rojo. El taller entero pareció estremecerse. El protagonista retrocedió instintivamente cuando la joya estalló en una onda de energía oscura. Entonces, lo vio. Una sombra se materializó frente al yunque. Un espectro diferente a Fernando de la Torre. Uno más poderoso, más furioso. Sus ojos brillaban con un fuego antiguo y su rostro, aunque borroso, reflejaba un dolor inimaginable. «Me traicionaste, Fernando», rugió el espíritu. Fernando de la Torre cayó de rodillas, temblando. «Diego, yo. Me arrebataste la vida», gritó el espíritu, y el taller entero pareció crujir. Las paredes vibraron como si la misma ciudad estuviera sintiendo su ira. El protagonista levantó las manos. «Espera. No estamos aquí para hacerte daño». El espíritu de Diego de Alcázar giró hacia él. Su mirada era penetrante, como si viera a través del tiempo. «¿Quién eres tú?» El protagonista respiró hondo. «Soy tu descendiente». El espíritu pareció dudar. «¿Mi linaje?» El protagonista asintió. «Sí. Y estoy aquí para liberarte». El espíritu observó la perla sobre el yunque. La joya seguía vibrando, pero la luz roja comenzaba a desvanecerse. «Después de tanto tiempo», murmuró Diego. «Después de siglos de sufrimiento, finalmente, alguien viene a romper mi prisión». El guardián se adelantó. «El sacrificio fue injusto. Pero ahora tienes una oportunidad de cruzar al otro lado». El espíritu miró al protagonista. «Solo si tú lo permites, ***. El protagonista tragó saliva. «Lo permito». Entonces, la perla comenzó a desmoronarse. Fragmentos de luz se desprendieron, flotando en el aire. La maldición estaba rompiéndose. Diego de Alcázar sonrió con tristeza. «Gracias». Y, con una última ráfaga de luz, su espíritu desapareció. El final de la maldición. El taller quedó en silencio. La perla, ahora reducida a polvo brillante, yacía inerte sobre el yunque. Fernando de la Torre, aún de rodillas, cerró los ojos. Después de siglos, al fin está libre. El protagonista se sintió extrañamente ligero. Como si una sombra que siempre lo había acompañado hubiera desaparecido. El guardián asintió. La historia de la perla termina hoy. El protagonista miró su mano, donde la herida de la daga ya no sangraba. Y, por primera vez en generaciones, su familia estaba libre de la maldición. Este capítulo revela el nombre del alma atrapada y el momento en que la maldición finalmente se rompe. El protagonista enfrenta su destino y libera el espíritu de su propio ancestro. Capítulo 12. Ecos del pasado. El polvo dorado de la perla flotó en el aire, desintegrándose en pequeños fragmentos de luz. La maldición estaba rota, pero el taller aún conservaba el peso de su historia. El protagonista sintió que su respiración se estabilizaba, pero algo dentro de él no terminaba de soltarse. Fernando de la Torre permanecía de rodillas, con la mirada perdida en el suelo. Su espectro, que hasta ahora se había mostrado altivo, cruel o aterrorizado, parecía simplemente agotado. El guardián observó la escena con serenidad, pero sin bajar la guardia. Sabía que la liberación de Diego de Alcázar no significaba el fin de todo. «Está hecho», susurró el guardián. El alma de Diego ha cruzado al otro lado. El protagonista cerró los ojos por un momento, dejando que la realidad de lo ocurrido se asentara en su mente. Todo aquello que su familia había sufrido durante generaciones, la sombra que los había acechado, ahora era solo un recuerdo. Pero un nuevo escalofrío recorrió su piel. «¿Y tú?», preguntó al espectro de Fernando. «¿Qué pasará contigo?». El espectro levantó la cabeza lentamente.
Sus ojos vacíos reflejaban una tristeza infinita. Mi pecado no ha sido perdonado, murmuró. Liberé a Diego, pero mi alma sigue aquí, atada a este lugar, a este crimen. El protagonista sintió un peso en el pecho. Durante toda esta experiencia había odiado a Fernando, lo había visto como el villano de esta historia. Pero ahora, mirándolo en su miseria, parecía más un hombre atrapado en su propio infierno. El guardián asintió con solemnidad. No puedes cruzar al otro lado. Eres el último eco de este desastre. El espectro bajó la cabeza. Lo sé. El silencio se extendió en la habitación, pesado como el plomo. El precio de la justicia. El protagonista dio un paso adelante. Si no puedes cruzar, entonces, ¿qué quieres? Fernando alzó su rostro, y aunque era solo una calavera, el protagonista sintió la profundidad de su mirada. Quiero desaparecer. El protagonista frunció el ceño. ¿Desaparecer? Sí, afirmó el espectro. No quiero redención. No la merezco. La voz de Fernando era hueca, sin rastro de súplica ni dramatismo. No pedía piedad, no buscaba una segunda oportunidad. Solo quería la nada. El guardián exhaló pesadamente. Es una decisión definitiva. Si aceptas el olvido, no habrá retorno. Fernando no dudó. Lo acepto. El protagonista sintió un escalofrío recorrer su columna. Después de siglos de atormentar a los vivos, de cargar su culpa como una cruz, Fernando de la Torre pedía el castigo final. El guardián se giró hacia el protagonista. Eres el único que puede sellar su destino. Yo. Susurró el protagonista, con el corazón acelerado. Fuiste el último portador de la perla, explicó el guardián. Solo tú puedes tomar esta decisión. El protagonista miró a Fernando. No podía sentir lástima por él, no después de lo que había hecho. Pero entendía su sufrimiento. Respiró hondo y extendió la mano. Fernando de la Torre, te libero de este mundo. El espectro bajó la cabeza. Gracias. Entonces, su figura comenzó a deshacerse en el aire, como si fuera arrastrada por un viento invisible. Sus huesos espectrales se volvieron polvo, y su presencia, que había impregnado el taller por siglos, se disipó lentamente. Con una última exhalación fantasmal, Fernando de la Torre dejó de existir. El taller quedó en absoluto silencio. El protagonista sintió una extraña mezcla de emociones. Alivio, cansancio, vacío. Es el fin, dijo el guardián. Y por primera vez, esas palabras no sonaban como una amenaza, sino como una promesa. El taller en ruinas. El protagonista miró a su alrededor. El taller, antes envuelto en una energía densa y oscura, ahora parecía un lugar abandonado más. ¿Qué pasará con este sitio?, preguntó. El guardián lo observó con expresión indescifrable. Sin la maldición, se convertirá en lo que siempre debió ser, un recuerdo enterrado. El protagonista sintió un escalofrío. Todo este lugar, con su historia y sus tragedias, quedaría perdido en el tiempo. No quiero que esto se olvide, susurró. El guardián le dedicó una sonrisa leve. Los cuentos nunca mueren, solo esperan ser contados. El protagonista asintió. Había vivido la historia en carne propia, y ahora tenía la responsabilidad de preservarla. Con un último vistazo al taller, se giró y salió. El pasado quedaba atrás, y con él, sus fantasmas. El último adiós. La noche en Toledo era más tranquila que nunca. Las estrellas brillaban sobre la ciudad, como si la misma historia estuviera cerrando un ciclo. El protagonista caminó junto al guardián hasta salir del callejón. ¿Y ahora qué?, preguntó. El guardián le dedicó una mirada enigmática. Eso depende de ti. La historia de la perla ha terminado, pero la tuya apenas comienza. El protagonista observó la ciudad, sintiendo el aire fresco en su rostro. Por primera vez en generaciones, su familia estaba libre de la sombra de la perla. Sonrió. Y con paso firme, siguió adelante. Este capítulo cierra definitivamente la historia de la perla y da al protagonista la oportunidad de decidir su futuro. La maldición se ha roto, el fantasma de Fernando ha sido borrado de la existencia, y la historia llega a su fin. Capítulo 13. Un nuevo amanecer. El protagonista caminó por las calles de Toledo con el corazón aún acelerado. Todo había terminado, pero la sensación de vacío era innegable.
El taller, la perla, Fernando de la Torre. Todo formaba parte de un pasado que ahora solo existía en su memoria. Las calles empedradas crujían bajo sus pasos mientras avanzaba sin rumbo fijo. Las sombras de la noche parecían menos amenazantes, y el aire tenía un frescor distinto, como si la ciudad misma respirara aliviada. El guardián caminaba en silencio a su lado. Ya no era una figura imponente y misteriosa, sino un compañero que había estado allí hasta el final. ¿Cómo te sientes?, preguntó el guardián. El protagonista tardó en responder. Extraño, admitió. Libre, pero al mismo tiempo, vacío. El guardián asintió con comprensión. Así es cuando se rompe una cadena, dijo. Pasas tanto tiempo atrapado en una historia que, cuando termina, no sabes qué hacer. El protagonista miró sus propias manos, como si esperara ver en ellas algún rastro de la perla, alguna señal de la maldición. Pero no había nada. Todo había quedado atrás. Regreso a casa. Cuando llegó a su hogar, la sensación de irrealidad lo envolvió. Las paredes, los muebles, todo estaba exactamente como lo había dejado, pero él ya no era el mismo. Se dejó caer en una silla y miró por la ventana. El cielo empezaba a aclararse con los primeros tonos del amanecer. Por un momento, pensó en dormir. Pero el sueño era lo último que quería. Había algo que aún no había hecho. Algo que llevaba generaciones esperando. Se levantó, buscó papel y pluma, y comenzó a escribir. La historia de la perla. Las palabras fluyeron con facilidad. El origen de la perla, la ambición de Fernando de la Torre, la tragedia de Diego de Alcázar, el peso de la maldición, y su desenlace. Cada detalle, cada emoción, cada momento quedó plasmado en el papel. Escribir fue más catártico de lo que esperaba. Era como liberar un peso que aún quedaba dentro de él. No sabía si algún día compartiría aquella historia con alguien más. Quizás era mejor que permaneciera como un relato olvidado, una advertencia para el futuro. Pero lo importante no era quién la leería. Lo importante era que la verdad ya no estaba atrapada en las sombras. Un último encuentro. El sol ya había salido cuando alguien llamó a la puerta. El protagonista frunció el ceño y se acercó con cautela. Cuando abrió, el guardián estaba allí, con una expresión tranquila. Veo que has estado ocupado, dijo, señalando las páginas escritas sobre la mesa. El protagonista asintió. No podía dejar que la historia se perdiera. El guardián lo observó durante un momento y luego sonrió levemente. Eso significa que aún hay una última lección que debes aprender. El protagonista arqueó una ceja. ¿Cuál? El guardián se acercó y dejó algo sobre la mesa. Era un pequeño estuche de madera, antiguo pero bien conservado. Ábrelo, dijo el guardián. El protagonista obedeció con el ceño fruncido. Dentro, había una gema oscura, similar a la perla, pero sin el brillo espectral que había tenido antes. ¿Qué es esto?, preguntó. El guardián apoyó las manos sobre la mesa y lo miró con seriedad. No todas las historias terminan del todo. Algunas dejan fragmentos esparcidos en el mundo. El protagonista sintió un escalofrío. ¿Quieres decir qué? El guardián asintió. La maldición de la perla de Toledo ha terminado, pero el mundo está lleno de misterios. El protagonista sintió una mezcla de emoción y temor. ¿Y qué se supone que haga con esto? El guardián sonrió. Eso depende de ti. Ya no eres solo un heredero de una historia maldita. Ahora eres su guardián. El protagonista miró la gema en sus manos. Por primera vez en su vida, su destino no estaba escrito. Y entonces, comprendió que su historia apenas comenzaba. Este capítulo cierra definitivamente la historia de la perla de Toledo, pero deja abierta la posibilidad de nuevas historias y misterios en el futuro. El protagonista ya no es una víctima de su pasado, sino alguien que decide su propio destino. Capítulo 14. El legado de las sombras. El protagonista pasó varios minutos observando la gema oscura que el guardián había dejado sobre la mesa. Era pequeña, pero su presencia llenaba la habitación con un aura inquietante. No brillaba como la perla maldita de Fernando de la Torre, pero algo en ella transmitía la sensación de que no era un objeto común. ¿Qué se supone que haga con esto?, preguntó finalmente. El guardián lo miró con calma. Eso depende de ti. La maldición que atormentó a tu familia ha terminado, pero eso no significa que el mundo esté libre de oscuros secretos.
El protagonista frunció el ceño. ¿Quieres decir que hay más objetos como la perla? El guardián sonrió de lado. Las historias nunca mueren del todo. Algunas quedan atrapadas en el tiempo, esperando a alguien que las descubra. El protagonista sintió un escalofrío. ¿Y si lo que acababa de enfrentar no era el final, sino el principio de algo más grande? Investigación en los archivos. Decidido a entender mejor el significado de la gema, el protagonista pasó el resto del día revisando documentos antiguos. Se sumergió en los archivos históricos de Toledo, buscando cualquier mención de objetos similares. Descubrió que, a lo largo de los siglos, varios relatos mencionaban joyas, amuletos y artefactos con propiedades misteriosas. Algunos eran simples leyendas, otros parecían tener bases más reales. Uno de los textos que encontró hablaba de las reliquias de los condenados, objetos que alguna vez pertenecieron a almas malditas y que conservaban fragmentos de su esencia. El protagonista sintió un escalofrío al leer una línea en particular. Cada objeto carga consigo una historia inacabada. Quien la descubre, decide si la cierra o la continúa. Cerró el libro y miró la gema sobre la mesa. ¿Era posible que esta joya contuviera más de lo que parecía? El misterio de la gema. Al anochecer, tomó la gema entre sus dedos y la observó bajo la luz de la vela. No parecía tener vida propia, pero su oscuridad era hipnótica. Sin pensarlo demasiado, la colocó sobre la mesa y la tocó con la punta de los dedos. En el instante en que su piel hizo contacto con la superficie fría de la gema, una visión lo golpeó como un relámpago. Las paredes de su habitación desaparecieron. Se encontró de pie en una sala desconocida, iluminada solo por el resplandor de antorchas temblorosas. Frente a él, un hombre de ropajes oscuros sostenía la misma gema entre sus manos. Su rostro estaba oculto por la sombra de una capucha, pero su voz era clara y firme. Si estás viendo esto, significa que has tomado la reliquia. El protagonista sintió un escalofrío. La voz parecía dirigirse a él directamente, aunque sabía que era solo un recuerdo atrapado en el tiempo. Esta gema no es una simple piedra, continuó el hombre misterioso. Es un fragmento de una historia que aún no ha terminado. El protagonista tragó saliva. ¿Qué historia?, susurró, aunque sabía que el hombre no podía oírlo. El desconocido levantó la cabeza, como si hubiera escuchado su pregunta. Ven a Sevilla. Busca la tumba sin nombre en el antiguo monasterio. Allí encontrarás la verdad. Y con esas palabras, la visión se desvaneció. El nuevo camino. El protagonista despertó en su habitación con la respiración agitada. El fuego de la vela parpadeaba como si una corriente invisible hubiera recorrido la habitación. Miró la gema en la mesa, ahora más oscura que antes. La advertencia del guardián resonó en su mente. Las historias nunca mueren del todo. Se puso de pie, sintiendo una mezcla de emoción y temor. La perla de Toledo había sido solo el principio. Ahora, había otro misterio esperando en Sevilla. Y por primera vez en su vida, no tenía miedo de seguir el rastro. Capítulo 15. El comienzo de otra historia. El protagonista miró la gema oscura sobre la mesa. Era un objeto pequeño, insignificante a simple vista, pero cargado con un secreto antiguo. Las palabras de la visión resonaban en su mente. Ven a Sevilla. Busca la tumba sin nombre en el antiguo monasterio. Allí encontrarás la verdad. No podía ignorarlo. Después de todo lo que había vivido con la perla de Toledo, después de enfrentar fantasmas, maldiciones y romper un ciclo de sufrimiento que duró siglos, aún había preguntas sin respuesta. Respiró hondo. Era hora de tomar una decisión. Preparativos para el viaje. Esa misma noche, el protagonista comenzó a hacer arreglos para partir. Revisó mapas, investigó sobre los antiguos monasterios de Sevilla y trató de encontrar alguna pista sobre la tumba sin nombre. Pero no había registros claros. La única manera de descubrir la verdad era ir en persona. Antes del amanecer, recogió sus cosas y guardó la gema con cuidado. Sentía su peso en el bolsillo, como si el objeto tuviera vida propia. Cuando salió de su hogar, una figura lo esperaba en la calle. El guardián. Sabía que no tardarías en decidirte, dijo con una leve sonrisa. El protagonista no se sorprendió de verlo allí. ¿Tienes algo que decirme antes de que me vaya? El guardián lo observó por un momento antes de responder. Solo esto.
Este camino es diferente. La perla de Toledo era una maldición antigua, algo que debías enfrentar por tu linaje. Pero esto lo estás eligiendo tú. El protagonista asintió lentamente. Lo sé. El guardián inclinó la cabeza con respeto. Entonces, buena suerte. Sin más palabras, el protagonista giró sobre sus talones y comenzó a caminar. El alba teñía de dorado los tejados de Toledo, marcando el final de una historia y el inicio de otra. Rumbo a lo desconocido. El viaje a Sevilla fue largo. Mientras el carruaje avanzaba por los caminos polvorientos, su mente no dejaba de pensar en lo que le esperaba. Ya no era la misma persona que había heredado la maldición de la perla sin comprenderla. Ahora sabía que el mundo estaba lleno de secretos enterrados, de historias olvidadas que aún buscaban ser resueltas. Y él había aceptado el papel de guardián de esas historias. Cuando finalmente llegó a Sevilla, el aire cálido y el bullicio de la ciudad lo envolvieron de inmediato. La gente iba y venía por las estrechas calles, ajena a los misterios que él perseguía. Pero él no estaba allí para turismo ni distracciones. Sacó la nota que había escrito con las palabras de la visión. La tumba sin nombre en el antiguo monasterio. Ese era su próximo destino. Con el corazón latiendo con fuerza y la gema ardiendo en su bolsillo, dio el primer paso hacia la siguiente historia. Este capítulo cierra la historia de la perla de Toledo y deja abierta la puerta para una nueva aventura. El protagonista ya no es una víctima del destino, sino un buscador de secretos ocultos. Y así, con la puerta de una nueva aventura abierta, el protagonista dio el primer paso hacia lo desconocido. ¿Qué secretos aguardan en Sevilla? Solo el tiempo lo dirá. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más relatos como este. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Nos vemos en la próxima.